Están lejos de todo, quizá por eso tan cerca de sí mismos. Con ojos de ave, el viajero domina la distancia y no concibe que algo tan bello sea contemplado a diario por tan poca gente. En Vall de Gallinera reinan el romero, las encinas y el pino carrasco. Y su fondo de adelfas constituye un auténtico vergel en los meses de estío. Una realidad ensimismada, honda, y una lejanía de ojos chicos. Razones suficientes para no albergar la angustia del tropel o de la premura. El viajero se apea para sorprenderse ante lo que no comprende, ante lo que ya no posee o lo que ha perdido. Un valle rojo de cerezas y profundo de pasado. Un todo armónico donde el tiempo parece mudar sus parámetros. Llegamos en marzo a Benialí, corazón de la Vall de Gallinera, cuando la tierra se cubre de la flor del cerezo. Secularmente, este árbol ha sido la principal fuente de vida del valle. Los trabajadores de la cooperativa viven mirando al cielo. Una helada puede acabar con la flor o con el fruto en el árbol. Unas simples gotas de lluvia son capaces de badar la cereza, agrietarla y condenarla a pudrirse en un bancal o en el estómago de alguna alimaña. Hacia la tercera semana de abril, el valle estalla de color. Docenas de ecuatorianos se encaraman a los cerezos para llenar los cubos de fruta. Estos inmigrantes, además de salvar las cosechas, han librado a las escuelas del valle del abandono. I així el que ens ha salvat ha sigut la immigració, perquè tinc 5 xiquets i xiquetes procedents d'Equador. Tenia un anglès que s'ha anat ara a patró, saps? O sigui que sí que està venint gent, però de fora. Realment el que passa és que els d'ací, sobretot els jovens, sobretot si tenen alguna carrera, pues estan anant-se'n ja a les grans ciutats. S'han integrat perfectament, i és que passa un cas curiós així. Els xiquets estos tenen, no estos equatorians, sinó en general, els xiquets estos tenen una manca de grups d'amics. O sigui, així pensa que venen de Benialí, de Benissibà i de Benitalla. Què passa? Són menuts. Aleshores, quan així s'acaba l'escola, cada un se'n va a casa i no s'ajuntaven. Ara pareix que seran un poc més majors perquè els pares no els deixen passar la carretera. I el que passa, curiosament, és que quan jo dic que demà no n'hi ha classe per el que siga, protesten. I jo he estat en pobles grans i quan diu el mestre demà no n'hi ha escola, bien, així és al revés, Així és al revés perquè així venen i juguen tots junts. En Vall de Gallinera, el dios del tiempo mantiene un mano a mano con el del abandono. De hecho, el abandono se nutre de un tiempo que parece rendido en Llombai, un conjunto de casas en ruinas que antaño fueran un pueblo vivo. A Asunción Gascó le queda la memoria, que saca a pasear por las callejas de un pueblo abandonado, Llombai, un ente que resucita casi a diario. Décadas atrás, entre estos muros, los niños, las fiestas y el pasado alborotaron el silencio con las alas de una sencilla alegría. Hoy, Asunción vive en Patró, donde también se recoge cereza y donde las mujeres ven pasar la vida, y como ella en su infancia, siguen acudiendo a diario al lavadero. Estar lejos de todo supone, entre otras muchas cosas, no tener prisa por llegar. ¿Llegar a dónde? Y sobre todo, saber y poder detenerse en el camino o en la mesa. En Benirrama conocimos les coquetes y el blat picat.
exquisitas comidas de montaña, hechas con ingredientes básicos y accesibles a toda la población hasta en los peores tiempos. El blat picat es compon tot de carn de cerdo, de rabo, d'orella, de peu, el blat, els cigrons, les penques, la carlota, el nap, la xerevia y la col. Su secreto está precisamente en la elaboración, la dedicación y el tiempo. Quedaba tanto por conocer, por oler, por intuir. Benisili. Benisibà. Garrotxa. Benitalla. La Vall de Gallinera. Un mundo alargado y profundo. Un universo mágico de gran riqueza botánica. Nos despedimos de estas tierras con las últimas horas del día. La boca de la noche será la frontera natural que nos traspasará de enclave a enclave, de valle a valle. Las sierras de Almudaina y Cantalar delimitan nuestro próximo destino. La villa de Planes se encuentra en el centro del valle del mismo nombre. Fue una de las principales residencias del caudillo árabe Al-Azraq en su rebelión contra Jaume I. En lo alto de una colina se pueden ver los imponentes restos de un castillo de origen musulmán. Llegamos en día de mercadillo. Antonio Raspech tiene 76 años y es relojero desde los 12. En su pequeña furgoneta taller repara todo tipo de relojes y máquinas de coser. Recorre los rastros de la provincia y conserva los retazos de cada pasado. Asegura que su abuelo fundó la primera relojería de Cuba y se atribuye, entre otros, la reparación de los relojes en los campanarios de Bolulla, Tàrbena y Viella. Algo más tarde encontramos en el mismo mercadillo a María Calabuig, una de las más ilustres habitantes de este municipio. María nació y vive en Benialfaquí, una de las 3 alquerías de Planes, junto a Margarida y Catamarruc. Ahora escribe, pero cuenta con numerosas exposiciones de arte naif. Tapices en su mayoría recogidos en el Ayuntamiento de Planes. En ellos, María relata su vida y sus recuerdos de pequeña pastora junto a su padre. Plasma en sus telas el lugar en el que vive, su comarca, pueblos e ilusiones. Pero también se duele por la incultura que la ha rodeado siempre. Allí he plasmat jo, mon pare i ma mare, bordats. Estan allí. Està la plaça de Bous. Està el Penyó d'Ifac. Està molts de la província d'Alacant. I clar, ho ha fet en art i ha quedat perenne per allí i ho ha donat a l'Ajuntament, però pel poble, perquè tinga més cultura, perquè no siga analfabeto, perquè deprenguen art, perquè deprenguen cultura, perquè deprenguen amor als pobles, a la naturalesa, a tots, a la ditxa que tenim d'haver nascut, com diu la poesia, i passar per este món, però sense ser analfabetos, cada dia més cults, però volent ser més cada dia.